Candidato Duque, su partido Centro Democrático desde hace un par de años, varios años ya, acuñó el término del castrochavismo, empezó a hablar del castrochavismo, tanto así, y eso hizo carrera, que hoy en la última encuesta Inbamer y en varias otras mediciones de opinión, el tema aparece con un altísimo porcentaje del miedo que surgió en los colombianos a partir de la figura, de imaginarse vivir una situación como la de Venezuela, por supuesto, que sabemos todos cómo es y sabemos todos que es indeseable, por supuesto, para Colombia. Nicolás Maduro se acaba de reelegir y según el mandato, hasta el 2025, si no llega a pasar nada, va a estar coincidiendo, si usted llega a ser presidente de la República, coincidirá con usted en el periodo. Hay colombianos viviendo en Venezuela, hay venezolanos llegando aquí y con ese miedo que existe, ¿usted cómo va a privilegiar esa relación con Maduro? Usted ha dicho que lo va a denunciar. No va a tener ninguna relación con Nicolás Maduro, no va a tener ningún vínculo diplomático con Venezuela, teniendo que sortear un día a día de una decisión tan complicada como jefe de Estado. Empecemos por lo siguiente, María Alejandra. El gobierno de Colombia, el Estado colombiano, acaba de desconocer el resultado de las elecciones que van a perpetuar la dictadura o la dictocracia en Venezuela, porque es una dictadura que se vale de elecciones para perpetuarse. Y nosotros tenemos que mantener con firmeza la decisión que ya han tomado varios países, que somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana. Lo tenemos que hacer por principio. Pero quiero decir una cosa, nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo allá. Si alguien vive en un apartamento y el vecino de al lado todas las noches golpea a sus hijos y a su esposa y se escucha el llanto y el clamor de algún tipo de atención, el deber no es al otro día saludar con cortesía al vecino y pretender que no está ocurriendo nada. Hay un deber moral de denunciar. Y el Estado colombiano se mantuvo en silencio frente a todos los atropellos que estaban ocurriendo allá. Y el año pasado fui con 76 firmas de senadores de Colombia y 50 de Chile a denunciar la dictadura de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Y se logró una observancia preliminar. Ahora necesitamos que los países de la región, que somos signatarios del Estatuto de Roma, pidamos la investigación directa al dictador para que diplomáticamente y la comunidad internacional acorrale ese régimen y sea una transición hacia una democracia en Venezuela. Pero en adición a eso, Colombia no puede seguir en UNASUR. UNASUR es una organización que se creó para proteger esa dictadura y hoy está haciendo agua. Tenemos que retirarnos de ahí como lo están haciendo otros países y fortalecer el sistema interamericano. Por supuesto que en todas las relaciones con el pueblo venezolano mantendremos todos los vínculos consulares y toda la solidaridad, pero Colombia no puede seguir siendo cómplice silencioso de una dictadura al no denunciarla, mucho más cuando sus efectos están produciendo daños en Colombia. Cosas como esta. El corredor del Catatumbo hoy está al servicio del cartel de los soles en Venezuela, que aprovecha el aeropuerto de Maiquetía para exportar cocaína. Y en territorio venezolano, violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, le están dando protección a cabecillas del ELN. Eso no es un buen vecino. Y el deber como presidente no es guardar un silencio cómplice, sino sin buscar actitudes belicosas, buscar una denuncia internacional a través de todos los canales diplomáticos, y lo haré como presidente de los colombianos. Una contrapregunta muy rápida, Rodrigo, antes del debate, doctor Duque. El gran aliado de Estados Unidos en esta parte del mundo es Colombia. Si el presidente Trump le pide que le preste el territorio como plataforma para una eventual intervención militar en Venezuela, ¿usted lo acepta? Soy claro y categórico. No estoy de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Lo que necesita en este momento el mundo es acorralar esa dictadura a través de todos los canales diplomáticos y los mecanismos de sanción. Pero jamás permitiré que desde territorio colombiano se haga una intervención militar, porque creo que esa no es la solución que necesita Venezuela. Lo que necesita Venezuela es empoderar a esa ciudadanía para que no siga siendo reprimida y que el resto de la comunidad internacional exija por todos estos mecanismos, con la Corte Penal Internacional, con el sistema interamericano, con el Consejo de Seguridad de la ONU, la salida y la transición hacia elecciones libres en Venezuela. El dilema de Venezuela. Arranco con el doctor Fajardo. Pero, Juan Roberto, estaba Roberto. No, es un poco para precisar la contrapregunta, Juan Roberto. Para abrir este debate sobre ese dilema que hemos planteado. Uno ve que muchos países que son enemigos tienen relaciones. Acabamos de ver nada menos que la reunión de los presidentes de Corea del Sur y de Corea del Norte.
Colombia con Venezuela tiene muchos intereses y tiene que tratar con Venezuela esos asuntos que afectan a millones de colombianos al lado y lado de la frontera. ¿Qué tipo de relación buscarían ustedes? Doctor Fajardo. Yo quiero empezar, me debo desviar un poquitico, porque oí un ejemplo. Y oí un ejemplo de cuando uno tiene un apartamento y en el apartamento del lado están golpeando a la señora, los niños, hay que denunciarlos. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de la Violencia Sexual. Y no es un mal momento para recordar en este último debate el fenómeno de la violencia contra las mujeres, el abuso de niños y niñas, que empieza en gran parte en el entorno de las familias, por familias, en la cultura machista que nosotros tenemos. Dicho eso, paso a Venezuela. Nosotros tenemos, yo lo he dicho, que enfrentar, denunciar la dictadura del siglo XXI que encabeza el señor Maduro. Nosotros hacemos parte del Grupo de Lima y tiene que haber una gran presión internacional para que en Venezuela se recupere la democracia. Ese es el gran reto político. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que atender de manera solidaria a una gran cantidad de venezolanos que están regresando a nuestro territorio, muchos de ellos con raíces colombianas, porque nunca podemos olvidar que por muchos años familias de Colombia, personas de Colombia se fueron a Venezuela para trabajar y mandar recursos para que sus familias se pudieran cuidar acá y para que pudieran avanzar. Nosotros tenemos que ser solidarios. Al mismo tiempo, tenemos que entender que las comunidades colombianas que están recibiendo personas de Venezuela, que además dentro de ese contexto internacional debemos buscar que puedan ir a muchos otros países en América Latina, en los Estados Unidos, que si se va a intervenir, pero que primero se intervenga permitiendo que muchos de la gente que tiene que huir pues puedan llegar a esos territorios, pero nunca deteriorando las condiciones de las comunidades colombianas que están recibiendo las personas de Venezuela que vienen, repito, no porque quieren pasear, sino porque tenemos una crisis humanitaria. Y eso significa vigilar y trabajar para que las condiciones de los colombianos no se deterioren. Te estoy hablando de salud, te estoy hablando de educación, te estoy hablando de empleo y estoy hablando de seguridad. Tenemos que combinar esa forma de actuar con Venezuela. Estamos en el Grupo de Lima y yo creo que hay que respetar lo que se ha hecho en el Grupo de Lima y siempre hay que buscar contactos, siempre habrá que buscar contactos para que se pueda avanzar en primera instancia en contactos de tipo humanitario que no ha permitido, porque se han empecinado en ignorar lo que está pasando como si no ocurriera nada ya, y eso es una calamidad para todo el mundo. Doctor Petro, un tema que además tiene que ver con un régimen que usted ya se desmarcó y el dilema grande que hay con Venezuela, este dilema de los colombianos que están allá, los que están llegando acá y el desconocer lo que está pasando en el vecino país. ¿Cómo manejaría usted en un eventual gobierno semejante tema? A propósito de su pregunta y la forma como la hace, en realidad el régimen colombiano no se ha desmarcado del régimen venezolano. Se parecen. Se parecen en lo económico a partir de la dependencia petrolera, se parecen en lo político a partir del régimen de corrupción, se parecen incluso en la justicia porque han sometido la justicia a los intereses políticos, se parece incluso en la represión porque mientras allá matan jóvenes, aquí también, y por miles. Entonces, se trata de desmarcar el régimen colombiano del régimen venezolano, volviendo a Colombia democrática de verdad y plena. En un proceso así tendríamos mucha autoridad moral para conducir una salida diplomática. Por lo siguiente, si Venezuela colapsa, colapsa Colombia, por los 4 millones de colombianos que están allá, que inmediatamente vendrían acá, más otros, y no aguantaría la economía colombiana. Por tanto, Colombia tiene que hacer un esfuerzo en estos sentidos. Uno, lograr elecciones libres, pluralistas en Venezuela. Ese es el primer objetivo. Implica un proceso de largo aliento, profundo, y no solamente de Colombia, de muchos países de América. Dos, una conferencia internacional para el éxodo venezolano de inmediato, para poder dar salidas financieras a lo que está ya sucediendo, que es el traspaso de centenares de miles de venezolanos. Tres, algo que me parece fundamental, recobrar la Convención Americana,
que entre otras, a mí personalmente me protegió y por eso pude terminar la alcaldía y por eso hoy soy candidato. Porque si hubiera sido por Ordóñez, el muy demócrata, no tendría derechos políticos prácticamente hasta el día de mi muerte. Y en esa medida, la Convención Americana es la Constitución de América. Son los derechos mínimos fundamentales que cualquier sociedad democrática debe tener. Es una Constitución liberal de América. Esa Convención Americana fue hundida con el golpe a Pinochet allá en Chile, con las guerras revolucionarias y con las dictaduras. Pasaron 30 años. Hay la posibilidad que toda América tenga democracia. La alcanzamos a percibir. Sin embargo, hoy de nuevo florecen las dictaduras. En Brasil, en Honduras, en Venezuela. América Latina puede perder el camino democrático. Colombia, si soy presidente, va a liderar el potenciamiento de la Convención Americana y va a llevar su política diplomática en el sentido de que Venezuela se adscriba de nuevo a la Convención Americana, para que allá pueda florecer de nuevo la democracia. Doctor de la Calle, además que Venezuela fue garante del proceso de paz, fue un país clave en ese proceso. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo se manejaría este problema? Bueno, lo primero es que hablemos Este de problema no, la crisis que está viviendo Venezuela. Hablemos de castrochavismo, que es lo que aquí ha surgido y fue lo la primera planteó María pregunta. A ver, Alejandra. el castrochavismo es el invento del fanatismo. Es la creación de un fantasma para minar la democracia, evitar la reflexión y acudir al odio y a la discriminación. Es un fantasma que no existe, pero claro, lo que se está diciendo es que vamos hacia Venezuela y no será así, y en mi gobierno no será así, pero quiero agregar lo siguiente. Sí. El riesgo también está por el populismo de derecha. A Venezuela se llega por el populismo de derecha, se llega chuzando las cortes. El doctor Aranguren acaba de ser apresado por estar siguiendo las cuentas personales de los director de la magistrados. UIAF. El caudillismo, la concentración de poderes. Luego, mucho cuidado, el caudillismo, el fanatismo, esa configuración mental que está haciendo añicos la verdadera reflexión democrática, ese es un camino, ese es el camino para llegar a Venezuela. Allá no llegaremos. Y me gusta mucho que el doctor Duque haya recordado la Carta Democrática. Yo presidí a nombre de Colombia las deliberaciones que produjeron la Carta Democrática. Maduro viola la Carta Democrática, es un dictador. Pero quiero decir lo siguiente, en mi gobierno, salvo en un caso de legítima defensa, jamás habrá agresión militar a Venezuela. Doctor Vargas, y la respuesta luego del doctor Duque al candidato de la Calle. Doctor Vargas. El único que no había Sí, señor, por podido eso le estoy opinar dando la sobre palabra, sí, Venezuela. señor. Adelante, Mire, doctor en mi Germán. concepto lo que está ocurriendo es una verdadera tragedia. Tenemos problemas de seguridad, porque en el territorio venezolano le han brindado protección al Ejército de Liberación Nacional y aparte de su cúpula. En los temas de la seguridad también es una tragedia, porque miles de venezolanos con antecedentes criminales han ingresado al territorio nacional. Eso es parte del incremento en los niveles de criminalidad. Tenemos el problema del contrabando de gasolina. Tenemos, doctor Rodrigo, aún un dirimendo limítrofe con Venezuela. Tenemos problemas de seguridad en la frontera. Tan solo el año pasado tuvimos 3 incursiones al territorio colombiano de la Guardia Venezolana en una actitud muy provocadora. De manera que no es un problema menor. Tenemos el éxodo, que en el mundo hoy es el más numeroso, de venezolanos o de colombo-venezolanos al territorio nacional, todos demandando salud, educación, vivienda, trabajo. Y yo creo que lo peor está por venir. Desde el domingo que se confirmó Maduro como dictador en Venezuela, serán millones más de venezolanos que buscarán ingresar al territorio nacional. Difícilmente un venezolano hace más de una comida al día. Y Colombia no está preparada para manejar este problema. Se necesita definir una política integral.
se necesita un mayor control fronterizo. Por eso estoy proponiendo la Guardia Fronteriza. Necesitamos apelar a los organismos internacionales para eventualmente brindarle una solución, porque más allá de la natural solidaridad hacia el pueblo venezolano, primero tenemos que actuar con responsabilidad, porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el tema laboral, es increíble. Tan solo 8.200 venezolanos están registrados hoy ante la Seguridad Social, pero son centenares de miles los que están colocándose en la informalidad. Doctor Duque, la respuesta del doctor de la Calle. A mí me parece que tenemos que hablarle a los colombianos con mucha claridad sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Esta no es una dictadura reciente, es una dictadura que lleva muchos años, que empezó hablando de humanismo, porque ese era el término que empleaba el anterior dictador, que era Hugo Chávez, y terminó fue engendrando el odio de clases, las expropiaciones, la anulación del poder judicial, el aniquilamiento de la prensa, la persecución a las actividades productivas, y fuera de eso convirtió parte de su Guardia Nacional en un enclave del narcotráfico que hoy tiene el cartel de los soles, que tiene negocios con el terrorismo en Colombia, y ha auspiciado en su territorio la protección de terroristas colombianos, violando el derecho internacional. Y se guardó silencio de eso cuando se sabía lo que estaba ocurriendo, por complacencia o simplemente porque estaban sirviendo para algún propósito político instantáneo del actual gobierno. Eso no es serio. Nosotros tenemos que hacer respetar al pueblo colombiano. Y hacerlo respetar no es hablar de belicismo, es activarlas con Befrón, es utilizar la diplomacia continental para denunciar lo que hay que denunciar, es exigir adicionalmente que no se persiga a los grupos de colombianos como lo hicieron miserablemente por parte de esa dictadura hace 2 años. Entonces quiero ser claro, nosotros no vamos a propiciar actitudes militaristas en contra de Venezuela, pero el deber moral es denunciar los atropellos de esa dictadura con los colombianos, con los venezolanos y con el deber de hacer respetar la Carta Interamericana y también de exigir que el dictador se le abra una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Y eso tenemos que liderarlo también los colombianos y no seguir con esa indiferencia, porque lo que propicia es más atropellos en nuestro país, auspiciados por el crimen de un gobierno narcoestado, narcomilitarista y narcodictador.